adorando a Dios en espíritu y verdad. La iglesia de Cristo en el mundo entero tiene una misión muy importante y encontramos que esta misión que tenemos encontramos que esta misión que tenemos concierne a algo muy importante que tiene que ver con la salvación de las almas. El maligno trata siempre de buscar la manera de que nosotros nos desviemos del propósito por el cual estamos aquí en este mundo. El Señor quiere que muchas almas que todavía no lo han conocido puedan alcanzar la salvación de sus almas. La parte corpórea es algo transitorio. Sabemos que es importante porque cuando estamos aquí en el mundo, en la tierra, hay sufrimientos. Si estamos enfermos, como es el caso de muchos ahora aquí en Panamá y en muchas partes del mundo, nadie quiere sufrir, nadie quiere tener esa consecuencia de ninguna enfermedad, no solamente el coronavirus, porque hay muchas personas que tienen otros tipos de enfermedades y que también sufren, a pesar que no tengan coronavirus. Pero lo importante, hermano, es que aquellos que amamos al Señor, sepamos que tenemos una misión muy importante y es proclamar siempre las buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación, como la misma palabra evangelio lo dice, son buenas noticias. Son noticias que debe ser llevada a través del mundo entero con el propósito de alcanzar a esas almas irredentes. Yo quiero hablarles de algo que se encuentra en el libro de, vamos a abrir en el libro de Juan, dos pasajes primeramente, capítulo 4, versículo 39 al 42, primeramente. Había un encuentro que tuvo y posteriormente un encuentro que tuvo Jesucristo con los samaritanos que conocían a esta mujer. Y luego ellos dijeron lo siguiente. Vamos a ver en Juan 4, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Ese él es Cristo. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, o sea, de Cristo, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es, óigase bien, el Salvador del mundo, el Cristo, el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí guarden en su mente la palabra el Salvador del mundo. En Juan 3, 17 nos declara la palabra del Señor. Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En estos dos pasajes, amados hermanos, todos los que me escuchan, encontramos una gran verdad que da testimonio a las Sagradas Escrituras. Una gran verdad que muchas veces, a veces a nosotros los mismos cristianos, se nos olvida. Jesucristo vino al mundo. Él vino con un propósito específico. Propósito que vamos a ver que desde el Génesis se está cumpliendo y esperamos que cuando Él venga se termine de cumplir todo su propósito. Jesucristo es el Salvador del mundo. Vemos, hermanos,
que estamos ahora mismo con un problema de enfermedad que se propaga por todas partes del mundo. Sabemos también que aparte de eso se han dado otras cosas que las personas que no tienen a Dios de repente se sienten muy turbadas, muy preocupadas, porque se han dado algunos eventos volcánicos, se han dado situaciones también de posibles tsunamis, se han dado también problemas, algunos problemas que tienen que ver con situaciones de orden mundial. Inclusive se ha hablado de que un asteroide venía cerca y ya pasó, amenazando a la Tierra. Ha habido muchos eventos que de repente las personas se han sentido turbadas, se han sentido preocupadas, pensando se acabó el mundo. Y a la vez que estos eventos han salido, encontramos a muchas personas que se han levantado como los que van a rescatar de esas eventualidades del mundo. Más sin embargo, sabemos, hermanos, que Dios tiene el control. A pesar de que nosotros podemos tener algún pensamiento de ansiedades, un poquito de turbaciones, la palabra del Señor nos enseña que no debemos perder nuestro objetivo. Esta distracción, hermanos, el Señor sabe de todo eso. Y en un abrir y cerrar de ojos, si el Señor hacía su voluntad, Él podría eliminar todas esas dificultades. Pero Él nos está probando, hermano, para saber si nosotros queremos realmente hacer su voluntad. Esa voluntad, hermano, tiene que ser específicamente proclamar al Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos, hermanos, por qué Jesucristo. Hay dos puntos que vamos a ver. Quiero analizar. Primero, Jesús es el Salvador del mundo porque Él vino a librarnos del pecado y la muerte. Veamos lo que dice Juan 8:51. El libro de Juan, ahí mismo donde estamos en el Evangelio de Juan 8:51. Me llamó mucho la atención este pasaje, de ahí donde nace el deseo de transmitir lo mejor posible este mensaje. Juan 8:51 declara el Señor Jesucristo: de cierto, os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Óigase bien, el Señor empieza diciendo: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Primeramente, comienza con el doble de cierto. O sea, Él está diciendo una gran verdad, algo en el cual no podemos dudar de lo que Él dice es una realidad. En segundo lugar, habla de su palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que trajo salvación para el mundo entero. Y habla de muerte que nunca se va a ver. Pero esta muerte no la debemos ver solamente en el sentido físico, sino que el propósito del Señor es que nosotros tenemos que evitar llegar las consecuencias de la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios con nosotros. La muerte física es simplemente la separación del cuerpo con el espíritu. Pero Jesucristo aquí habla de que si uno atesora su palabra, nunca verá muerte. Las personas que no tienen a Cristo pensarían solamente que se está hablando de la muerte física, pero no es lo que está diciendo ahí. Simplemente ahí está declarando de que nosotros tenemos una promesa de que vamos a mantenernos junto al Señor por toda la eternidad si nosotros nos mantenemos en su palabra. Queremos, hermanos, nosotros reconocer eso en nuestra vida. Queremos que
Nunca veamos la muerte espiritual y la consecuencia final que cuando nosotros partamos de este mundo, ya físicamente también, la Biblia nos habla también de la muerte segunda. Y esa muerte segunda es la consecuencia de todas las muertes, o sea, la separación total de nosotros con Dios. Y ese lugar se le llama el infierno. Entonces, eso es lo que ahora el Señor nos está dando, esa promesa de que a través del sacrificio que Él ha hecho, nosotros podemos encontrar plena salvación. Leamos ahora, comparando este pasaje con Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Se acuerdan que en el pasaje de Juan 8:51 habla desierto, desierto? Muchas veces el Señor utilizaba esa expresión garantizando que estaba hablando algo muy, muy verdadero y que se iba a cumplir. Así que en Génesis 2, 15 al 17, haciendo énfasis en el 17, dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren que al final, en este versículo 17, aparece algo similar a lo que Jesucristo habla de una realidad cierta. Y utiliza el término cierto, ciertamente en este caso, y en el caso de Jesucristo habla de cierto, de cierto. Entonces, hay dos cosas que se ven ahí contrapuestas. En el caso de Jesucristo habla de vivir eternamente, no ver muerte, si guardamos su palabra. Y en este pasaje de Génesis, en el comienzo del mundo, donde la pareja, Adán y Eva, estaban en el paraíso, no conocían la muerte, ni espiritual ni física, ellos se les advierte de perder ese privilegio de esa vida eterna. Y les dice aquí que si desobedecían a Dios en ese mandato del fruto prohibido, había una gran verdad que era ver muerte, ver muerte. De ciertamente morirás. Entonces, hermanos, encontramos con esto el problema del principio del mundo hasta nuestros días es el mismo. ¿Cuál es el problema, hermano? De que el mundo necesita la salvación de su alma. Debemos estar conscientes, tanto los que ya hemos alcanzado la salvación en Cristo y cada día apreciar más esa salvación. Y también ver la realidad de que otras personas están necesitando también ser salvos, encontrar al Salvador del mundo, pero ese Salvador del mundo no es la OMC, ese Salvador del mundo tampoco se refiere a nuestros compañeros que trabajan en los hospitales, las personas que trabajan en los hospitales, las personas tampoco podemos decir que ese Salvador del mundo va a ser el grupo de protección civil. Eso sirven quizás para las cosas de este mundo físico. Pero lo más importante en el cual hay solamente un Salvador es Jesucristo. Y necesitamos estar conscientes, necesitamos, hermanos, alimentarnos los unos a los otros, motivarnos para que Satanás no nos distraiga. A pesar de que estamos como encerrados, pero nuestro corazón, hermano, tiene que estar abierto. Abierto para proclamar la verdad de Dios. Abierto para proclamar acerca de que hay un Salvador único y el que debe recibir toda la gloria y toda la honra, nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir alumbrando, hermano. Debemos seguir esforzándonos. Debemos buscar, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras faltas, a pesar
de que hay muchas cosas que quizás no hemos hecho en el pasado, algunos más años que otros. Nosotros, hermanos, tenemos que enfocarnos en que el Señor quiere, luego de que pase toda esta turbulencia, estemos con nuevos bríos, estemos, hermanos, preparados para llevar el mensaje de salvación como Dios lo desea, para que las personas alcancen la vida eterna, pero no por cualquier medio, sino a través de la persona del Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. En este primer punto, Jesús nos salva del pecado y la muerte. Esta expresión la vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Y quiero que vean, hermanos, que aquí el pasaje nos habla diciendo específicamente en el verso 2, pero vamos a ver desde el 1 hasta el 2. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que le pertenecen a Cristo, no hay ninguna condenación. Los que no andan, aclara también, conforme a la carne, o sea, aquellos que practican el pecado. Todos en una u otra manera fallamos, nos equivocamos, pero una cosa es andar en el pecado, andar en la carne, deleitarse en el pecado. Y otra cosa, hermano, es que uno se descuide y comete errores, porque hay diferentes formas de pecar. Pero dice la Biblia que abogado tenemos, que es Jesucristo, para perdonarnos, si nos arrepentimos oportunamente, si nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios y nosotros entonces buscamos mantenernos siempre al lado de la luz, al lado de Jesucristo. Dice así el versículo 1, sino conforme al Espíritu. Ahora miren lo que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu, el Espíritu ahí en mayúscula, o sea, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ayer el hermano Ricardo mencionó la parte, y sacándolo del contexto que estaba hablando el hermano Johnny, en el cual nosotros tenemos primeramente, antes de llegar a un proceso de santificación, que no es fácil, tenemos la parte de la justificación. La justificación es primero, o sea, que nos declaren justos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pasamos al proceso de santificación, que es una obra del Espíritu Santo, no es una obra nuestra tampoco. Ni la obra de justificación, ni la obra de santificación, y mucho menos, hermano, la otra parte, que es la que esperamos todos participar, que es cuando Cristo venga, seamos elevados en las alturas, como dice en Apocalipsis, también en Tesalonicenses, y nosotros seamos transformados. A ese momento se le va a llamar el momento de la glorificación. Y tampoco, hermano, nosotros podemos hacer nada, en el sentido que nosotros no vamos a transformar diciendo una palabra mágica, transfórmame en ángel, sino que eso lo hace el Señor. Las tres partes en las cuales Dios quiere que nosotros participemos. Ahora estamos solamente en la parte del proceso de santificación, que ayer el hermano Johnny nos habló excelentemente acerca de ese tema. Ahora, hermanos, simplemente nos toca por la fe seguir adelante y esperar entonces cuando Cristo venga, participar del proceso de glorificación, en el cual nuestros cuerpos mortales serán transformados y nos darán un cuerpo inmortal. ¿Cómo será eso? No lo sabemos. Solamente es lo que promete la Biblia, pero que será algo maravilloso para los que nos mantengamos fieles en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a Romanos 8, verso 1 y 2, en el versículo 2 especialmente, fíjense que al final del versículo 2 habla la palabra muerte. Esa palabra muerte, hermano, Dios, Jesucristo, vino al mundo para librarnos, dice, del pecado y la muerte. El objetivo, hermano, es librarnos de la muerte, pero no la muerte física únicamente,
Él no está hablando solamente de que Él no quiere evitar que muramos físicamente, sino que principalmente Él habla de la muerte espiritual. Pero la muerte espiritual está garantizada para los que se mantienen practicando el pecado. Se mantienen practicando el pecado. Por eso el orden que pone ahí es que Jesús nos viene a libertar del pecado y de la muerte. Si el Señor nos libra del pecado, nosotros permitimos que Él haga esa obra en nosotros, aceptamos su voluntad, entonces nos libra del pecado actualmente, pero también entonces nos libra de la muerte eterna, que es la separación eterna con Dios. Así que Jesús es nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Él desea, hermanos, que reconozcamos esta gran verdad en nuestra vida. También, hermanos, en Gálatas 1:4, un pasaje muy conocido también por muchos, garantiza el Señor esta realidad. Gálatas 1:4 y dice así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo, hermano, Él entregó su vida por nosotros y Él llevó nuestras culpas para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él vino, hermanos, aquí el texto habla en forma presente. Eso fue presente en el tiempo de los apóstoles. Y eso siempre será presente en todos los tiempos de los siglos. Ahí esa palabra siglo dice el presente siglo malo, cuando, hermano, ha dejado de haber maldad que se quiera desatar en el mundo. Ha existido la maldad. En tiempo de Noé lo había, inclusive hubo un diluvio, y al presente todavía hay personas que practican la maldad, a pesar de que existe un conocimiento de la ley de Moisés acerca de que no matarás, porque la Biblia diga que Dios le desagrada, Dios prohíbe que las personas tomen la justicia en su mano, o el enojo inclusive, porque a veces pensamos que homicidio solamente es apuñalar a alguien en su cuerpo, pero cuando nosotros herimos a alguien con nuestras palabras, ofendemos a alguien con nuestras palabras, también la Biblia nos habla de que el enojo en sí es, y sobre todo con una persona que es allegada a nosotros, un familiar y un hermano en Cristo, se convierte hasta en un homicida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aceptar de que Dios quiere que nuestra conducta sea la mejor en cuanto al momento en que vivimos. Por lo tanto, aquí cuando habla del presente siglo malo, eso es algo ayer, hoy y siempre va a haber maldad. La Biblia habla de eso, del homicidio, que no hay que tomar la justicia en sus manos, pero vemos que hay personas que matan. A pesar que estamos con el coronavirus, podemos encontrar de que hay personas que se han muerto. Han encontrado ajusticiamientos por ahí, han encontrado maltrato en ciertos hogares donde hay femicidio. Hemos encontrado, inclusive me sentí un poquito triste, bastante triste, me he dicho, porque se han dado noticias de niños, de fetos, de bebés, que han aparecido por ahí abandonados y algunos muertos. Entonces, hermano, eso es algo triste de que las personas, a pesar de que la Biblia diga de que no matarás, vemos que hay muertos. Entonces, el presente siglo malo siempre es todos los días, hasta que Cristo venga. Así que, hermanos, nosotros tenemos que buscar estar muy claros de que es necesario ir en contra de todo lo que es desobediencia con Dios. En Proverbios 8, 34, 36, Proverbios 8, en Proverbios 8, 34, 36. Del 34 al 36. Escuchen bien esto, miren. Bienaventurado el hombre que me escucha
velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Este pasaje de Proverbios 8, donde se personifica la sabiduría, y la principal sabiduría de todo es Dios. Así que ahí se personifica, así como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí también Dios personifica la sabiduría completa. Entonces, él dice que el que le da la espalda a él, a la sabiduría de Dios, a lo que ofrece, a lo que es la vida, entonces, al final dice, todos los que me aborrecen, todos los que no me toman en cuenta, simplemente están amando la muerte. La muerte en el sentido espiritual, más que nada. Estar separados de Dios, y eso, hermano, es una consecuencia terrible. En este primer punto, hermano, vemos que Jesús nos salva del pecado y la muerte. Ahora simplemente quiero ver otro punto, que es Jesús es nuestro Salvador. Aparte de que Jesús nos salva del pecado y la muerte, y por eso es nuestro Salvador del mundo, Él también es Salvador del mundo por algo muy importante en el cual tenemos nosotros que imitarlo, por ser obediente hasta la muerte, por ser obediente hasta la muerte. Y aquí esta muerte sí es física, la que hizo Cristo cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, versículos 5 y 6. Y dice así: haya pues en vosotros. Ese vosotros somos todos nosotros, hermanos en Cristo, en todas partes del mundo. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No utilizó la deidad para tener una ventaja cuando vino al mundo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Óigase y resalte, humilló. Jesucristo, hermano, cuando vino como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una de las muertes más terribles que puede tener un ser humano, la muerte de cruz. Vemos ahí, hermanos, cómo el Señor da el ejemplo de cómo Él consiguió poder librarnos del presente ciclo malo, cómo Él pudo convertirse en el Salvador del mundo. No fue algo gratis, no fue algo fácil, sino que al Señor le costó. Desde que vino al mundo, que lo quisieron matar, y luego voluntariamente entregó su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser librados del pecado y de la muerte. Y de esta manera, Él nos demuestra que a través de la obediencia al Padre podemos, hermanos, le digo la noticia grande, conseguir todo en este mundo, todo lo que nos propongamos, hermano, con la obediencia a Cristo Jesús. Veamos lo que dice ahora Hebreos 5, en este mismo punto, Hebreos 5, 7 y 9, para recalcar el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Versículos 7 al 9. Y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ¿qué quiere decir? Cuando estuvo con nosotros físicamente, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído
a causa de su temor reverente. Y aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto no quiere decir que él era desobediente, simplemente que en este contexto aquí resalta la obediencia de él, en el sentido de que él se ejercitó en obedecer al Padre desde el primer momento que llegó al mundo hasta el último momento. Eso es lo que ahí quiere decir, que él estuvo en el entrenamiento de la obediencia sin parar. Todos los días él estaba diciendo, Señor, Padre mío, yo quiero hacer tu voluntad. Y en el Getsemaní se reflejó eso. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Nuevamente se refleja ahí el objetivo de Cristo de ser salvador del mundo para todos. Ok, si nos quedamos solamente hasta ahí, todo el mundo queda contento, porque Cristo fue el que vino y dio su vida, Cristo fue el que obedeció, el que padeció, el ejemplo a seguir, y diríamos, bueno, Él murió por todos, y es cierto, murió por todos, pero el pasaje no termina ahí. El pasaje ahí nos condiciona ahora también a nosotros, no porque tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo de morir en una cruz, pero sí en algo que menciona el Señor Jesucristo, aquí en el versículo 9, al final. Él es autor de eterna salvación para todos, pero ahí no termina, para todos los que le obedecen, los que le obedecen. Y ahora, al comenzar la vida cristiana, uno tiene que obedecer en la fe a Jesús, dar los pasos de fe para alcanzar la plena salvación en Cristo. Eso no quiere decir que estamos haciendo algo para ganar la salvación. Nosotros no tenemos nada, no hacemos nada para ganar la salvación. Nadie merece la salvación. Por muy excelente persona que haya sido antes de ser convertido, no podemos decir, yo era una persona buena, bueno, acepté a Cristo, ya tengo el cielo ganado. No, nosotros no hemos hecho nada. Pero sí tenemos que comenzar con obediencia. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a someternos a la voluntad del Padre Celestial y hacer su voluntad hasta que Él venga. No solamente conformarnos con entrar en el reino de Dios, sino que tenemos que perseverar, como lo estamos haciendo ahora. Estamos esforzándonos. Sabemos que no es lo mismo adorar a Dios de la manera que tenemos ahora, de la otra manera en la que estábamos presencial. Pero eso nos dará la mayor fuerza cuando estemos reunidos presencialmente. Y por lo tanto ahora, esto, hermano, es un entrenamiento de obediencia. Este es un entrenamiento, hermano, de obediencia. Quiero que usted piense en eso. Este también es un entrenamiento de sujeción, de que tenemos que aprender a obedecer, de que tenemos un problema nosotros, cada uno de nosotros, y no digo solamente usted, sino también mi persona, todos, y sobre todo el liderazgo en todas partes del mundo. Necesitamos aprender a obedecer. Esa palabra a muchos no les gusta. Y muchas veces decimos que los jóvenes, pero también los viejitos, muchas veces también no saben o se nos olvida qué es la obediencia. Entonces tenemos, hermanos, que aprender a obedecer como Cristo nos enseña. Quiero que compartan conmigo también en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, 29 al 32. Recuerda que estamos en el punto que Cristo es nuestro Salvador del mundo porque también Él fue obediente hasta la muerte. Entonces, estamos viendo el punto de la obediencia. Lo que costó la cruz de Cristo fue también la obediencia. Y vemos ahí en Hechos 5, 29 al 32, cuando la iglesia primitiva estaba sufriendo persecuciones, hermano. Sería bueno preguntarnos cada uno en lo personal, proyectarnos hacia ese tiempo de la iglesia primitiva. ¿Cuánto tiempo desde que comenzó la iglesia nosotros podríamos haber sido fieles? Porque hubo una persecución grande, hermano, sangrienta, dolorosa, muchos mártires. Algunos partieron casi ni comenzando la iglesia, murieron, como el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y algunos otros, la mayoría de los apóstoles, todos, si no todos, murieron, algunos decapitados, otros sufrieron torturas, fueron
se les quitó el pellejo. Encontramos una muerte totalmente sangrienta. Y si acaso el apóstol Juan fue el único que quizás murió de viejito. Que si a uno nos pusieran a escoger de qué quiere morir usted, como le decían a alguien por ahí, y decía, yo quiero morir de viejo, natural, forma natural. Pero en realidad, hermanos, el Señor sabe en qué manera nosotros vamos a morir físicamente. Ojalá todos, principalmente si llegamos al momento de morir, ya sea de viejito o atropellado por un carro o lo que sea, hermano, que sea en el Señor, porque somos obedientes. Dice aquí en Hechos 5:29 al 32, el apóstol Pedro defendiendo la causa de Cristo, la iglesia que fue perseguida. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, lo repito 3 veces, obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. Ese príncipe es porque vino como Mesías, él es el rey, ¿verdad? Por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Nuevamente, tanto en la iglesia primitiva, hermano, se recalcaba el objetivo principal, por qué estaban ahí la iglesia. La iglesia siempre, desde que comenzó, estaban predicando el evangelio de Jesús. A Israel, arrepentimiento y perdón de pecado. Y viene el punto importante en el 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos somos obedientes? ¿Cuánto queremos tener la gracia de Dios que opere en nosotros para la gloria de Dios? ¿Cuánto queremos que tengamos siempre la presencia del Espíritu Santo, que nos capacite, que nos llene, que nos fortalezca, que a pesar de que existan muchas cosas a nuestro alrededor, nosotros nos mantenemos siempre firmes a lo que el Señor disponga? Lo que aconteció en aquel tiempo, posiblemente Dios no quiera que acontezca en estos tiempos tampoco. Tenemos otras circunstancias que son quizás diferentes, pero el punto es obedecer a Dios, mantenernos firmes como Cristo nos enseñó. Para finalizar, hermano, quiero que veamos en Romanos capítulo 16, este mismo punto, de la obediencia a la fe. Romanos 16, verso 25 al 27. El último capítulo de Romanos, la doxología final. Y dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Hermano, la salvación en Cristo es un mandamiento. Es solamente en Cristo. Él es el Salvador del mundo. Dice así: se ha dado a conocer a toda la gente, a todo el mundo. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Obedezcan a la fe. Al único y salvo Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, necesitamos consolidar esa fe. No solamente la fe es cuando nos va mal, de cuando en cuando. La fe en Cristo, hermanos, tenemos que mantenerla siempre. Hay que alimentarla, principalmente por medio de esas oraciones. Hasta ahora, hermanos, estamos en un entrenamiento. A algunos quizás les cuesta más que a otros,
pero tenemos que animarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que exhortarnos, tenemos que echar hacia adelante. Si vemos que alguien se queda rezagado, agarrarlo por ahí donde podamos. Este es un trabajo de todo, hermano. Este no es un trabajo solamente de liderazgo. Este es un trabajo que tiene que ver con todos los miembros de la iglesia, y toda la gloria tiene que recibirla al Señor. Jesucristo nos muestra a través de su ejemplo que Él cumplió con su parte. Él cumplió con su parte, no simplemente como quien dice, yo sé cómo hacer el negocio y yo voy a hacer, no. O porque Él tenía la superfuerza y Él lo realizó, no. Él, hermano, realmente cumplió con su parte para demostrarnos cómo debemos amarnos los unos a los otros y cómo debemos ser fieles y cómo debemos ser obedientes a Dios hasta que nos llegue el momento, o sea que venga Cristo, o sea que nos venga la muerte física. Estemos preparados, hermanos. Este mensaje, hermano, lleva con el objetivo de que no perdamos el objetivo. Todas las exhortaciones que se han dado en el transcurso de los devocionales, en las noches, han sido muy buenas. Para mí, hermano, ha sido muy motivante escuchar a todos los hermanos. Estamos en un entrenamiento. El entrenamiento cometemos errores. Yo soy uno de los primeros que me pongo como ejemplo de errores, pero lo importante, hermano, es perfección. Buscar la perfección, buscar capacitarnos más, ver nuestros errores, reconocerlos. Y si estamos, hermano, en malos caminos, que Dios solamente es el que conoce todas las cosas, reconozcamos que si nosotros no nos aferramos al Salvador del mundo, y para aferrarse a Él, hermano, es importante que nos arrepintamos. Es importante, hermano, que reconozcamos nuestra falla, nos apartemos del pecado, porque si no, veremos la muerte eterna que es la que Cristo vino a librarnos de Él, y Él desea que nosotros seamos salvos al final de los siglos. Él vino a librarnos del presente siglo malo, y Él está batallando. Él inclusive rogó para que los que tienen la bandera de Cristo ahora mismo sigamos adelante. A pesar de que estemos un poco con dificultades, a pesar de que algunos de repente sientan que no tienen la fuerza, pero la fuerza la da el Señor. Así que yo les exhorto, hermano, en el nombre de Cristo, de que no perdamos la mirada. Hay muchos salvadores por ahí, muchos Cristos, pero solamente hay un Cristo verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre y pronto vendrá. Que Dios le bendiga, hermano, y le fortalezca.